¿Ya enterraste a tu propio padre 2 veces? Yo sí. La primera con tierra y lágrimas, creyendo en una mentira que me envenenó el alma por 30 años. La segunda vez fue distinto. Fue con el eco de un disparo en el corazón de una montaña, con el sabor a pólvora en la boca y con el peso de la verdad golpeándome al fin como una bala. Pero antes de ese disparo, antes de la plata y la sangre, solo había el silencio. Un silencio que cultivé por 3 décadas en el corazón del desierto de Chihuahua. No era un silencio de paz, era un silencio pesado. Sabía a óxido y remordimiento, y cargaba con el peso de un hombre bueno cuya historia fue contada por su asesino. Yo vivía dentro de ese silencio, en un rancho que se había vuelto mi mausoleo, y creía que moriría allí, llevándome mi vergüenza al polvo. La tormenta que lo cambió todo no fue distinta a los cientos que ya he visto barrer el llano. Empezó como un susurro en el horizonte, una mancha ocre contra el azul cobalto del cielo. Luego, el viento cobró voz, un aullido bajo que hacía que los cactus saguaro se doblaran como viejos en oración. Yo estaba dentro, el olor a café recalentado y a soledad flotando en el aire. La madera del piso crujía bajo mis botas gastadas. Cada paso, un eco familiar en la casa donde el tiempo se había detenido. Por la ventana, el mundo se deshacía en un torbellino de arena y furia. Era el tipo de día en que el mismísimo diablo podría andar cabalgando allá afuera, y a mí no me habría importado, con tal de que me dejara en paz. Fue entonces que la vi, o más bien lo que quedaba de ella. En medio del caos, una forma oscura se desplomó. Un caballo. Fue lo primero que noté. Su cuerpo se retorció y cayó con una finalidad terrible. A su lado, un bulto más pequeño, un montón de trapos coloridos que la tormenta intentaba reclamar. Por un instante, pensé que era solo un costal de grano caído de alguna carreta perdida. Pero algo me hizo entrecerrar los ojos. Había un movimiento, débil, casi imperceptible. Un brazo, en contra de todo mi instinto, contra la muralla de apatía que construí por décadas, sentí una punzada. No era piedad, era curiosidad, una falla en mi fortaleza de silencio. Me calé el sombrero, bajando el ala para protegerme el rostro de la arena que ya hería como agujas, y salí a enfrentar ese infierno. Antes de meternos de lleno, me encantaría saber desde dónde están escuchando esta historia. Es una alegría inmensa saber que estas jornadas pueden tocar corazones en tantos lugares diferentes. Dejen su comentario aquí abajo. Díganme de qué ciudad son. Ahora prepárense para conocer la travesía de Javier el Silencio Rojas que, con pura determinación, superó la sombra de una mentira que duró 30 años. Van a ver cómo la perseverancia en los momentos más oscuros puede convertirse en nuestra mayor herramienta. Empecemos. Meterla en la casa fue un esfuerzo que mis músculos de casi 60 años no esperaban. Era más ligera de lo que parecía, un manojo de huesos y determinación gastada. La acosté en mi propia cama, la única en la casa que no estaba cubierta por una fina capa de polvo permanente. El olor de su sangre, metálico y alarmante, se mezcló con el olor a madera vieja y café amargo del rancho. Por un momento, me quedé parado mirándola, una extraña en mi santuario de aislamiento. Esto es una bronca, siseó la voz en mi cabeza. Una bronca que no es tuya, Javier. Déjala y por la mañana se habrá ido o habrá muerto. Como sea, el problema se resuelve solo. Pero mis pies no se movieron. Mis manos, en cambio, actuaron con memoria propia. Buscaron agua limpia, trapos, la pequeña caja de madera donde guardaba aguja, hilo y una botella de tequila para desinfectar heridas y el alma. La rutina de cuidar a un animal herido, algo que hacía sin pensar, tomó el control. Le rasgué la manga de la blusa. La herida era de bala, un rozón, pero se veía fea. La piel alrededor estaba inflamada, roja y caliente al tacto, mientras limpiaba la tierra y la sangre
Mis dedos rozaron el rebozo que ella todavía aferraba. La textura del bordado era gruesa, los hilos de metal, fríos contra mi piel. El patrón era hipnótico. No era arte, era información. Yo, un hombre que leía el cielo nocturno para saber las estaciones y el clima, sentí una extraña familiaridad en aquellos diseños. Aparté el pensamiento. Primero, la vida. Luego, los misterios. Vertí el tequila en la herida. Ella se estremeció violentamente. Un gemido bajo escapó de sus labios, pero no despertó. Cosí la piel con la misma precisión que usaba para remendar un arnés de cuero. Cada puntada, una pequeña victoria contra la muerte que la rodeaba. Cuando terminé, la cubrí con una sábana áspera y me senté en la mecedora, en la esquina del cuarto. El viejo revólver de mi padre sobre el regazo. La tormenta rugía afuera, pero aquí adentro, el único sonido era su respiración débil y el tic-tac del reloj en la pared. Un sonido que yo no escuchaba hacía años. Lo había detenido el día que recibí la noticia de la muerte de mi padre. Verlo moverse de nuevo, marcando el tiempo en presencia de ella, me dio un escalofrío que nada tenía que ver con el viento. En medio de esa quietud forzada, mis ojos se posaron en la fotografía en la pared, la única decoración de la casa. Mi padre, Mateo Rojas, sonriendo, el sol del desierto marcándole las arrugas en las comisuras de los ojos. Usaba un sombrero como el mío, pero el suyo era el de un hombre en la flor de la vida, no el de un viejo, escondiéndose del mundo. 30 años creyendo que murió porque su socio, un hombre en quien confiaba su vida, lo traicionó por un puñado de monedas, dejándolo para los sopilotes. Esa vergüenza fue el cimiento de mi silencio. Y ahora, una mujer con un mapa de estrellas bordado en un rebozo dormía en mi cama, desangrándose por un balazo. La tormenta de afuera no era nada comparada con la que empezaba a formarse dentro de mí. La noche se arrastró a un ritmo de fiebre y susurros incoherentes. No dormí. Me quedé sentado en esa silla, el peso del revólver en mis piernas. Era un consuelo sombrío, un ancla en medio de la creciente marea de ansiedad. El olor del cuarto cambió. Ya no era solo mi olor a soledad y polvo. Ahora tenía el hedor de sudor febril, de sangre y de un perfume débil a flores del desierto que venía de ella, casi imperceptible. Cada vez que ella gemía, todo mi cuerpo se tensaba. Se me formaba un nudo en la garganta, el mismo nudo que sentía cuando uno de mis pocos animales estaba enfermo, una mezcla de responsabilidad e impotencia. Me levanté varias veces, el crujido del piso sonando como un disparo en el silencio. Mojaba un trapo en la palangana con agua, que ahora estaba tibia, y se lo pasaba por la frente. Su piel ardía. Era como tocar una piedra dejada bajo el sol de mediodía. ¿Por qué haces esto, viejo?, me acusaba mi mente. Esto no es asunto tuyo. Tú elegiste esta vida, sin ataduras, sin broncas. El rechazo al llamado era una fuerza tan poderosa. Durante 30 años le dije no a todo y a todos. No a invitaciones a las fiestas del pueblo. No a ofertas para vender el rancho. No a cualquier mano extendida en señal de amistad. Decir no era mi oficio, mi escudo. Dejar que esa mujer muriera sería solo un no más, el más fácil de todos. Podría arrastrarla afuera, a la orilla del camino, cuando la tormenta pasara. Alguien la encontraría, o no. No sería mi problema. Me vi a mí mismo haciéndolo. Sentí su peso muerto en mis brazos, la arena fría de la mañana en mi rostro. Me vi volviendo a entrar, cerrando la puerta, lavándome las manos y preparando mi café, como si nada hubiera pasado. La imagen fue tan clara, tan posible, que sentí un sabor metálico en la boca, el sabor de mi propia cobardía. Pero entonces, en medio de un delirio, dijo un nombre. «Papá». La palabra fue un soplo, frágil como una telaraña, pero me golpeó en el pecho como una bala. «Papá».
Una palabra que yo no decía en voz alta desde que era un niño. Una palabra enterrada bajo 30 años de vergüenza. Miré de nuevo la foto en la pared, la sonrisa de mi padre. Recordé el toque de su mano en mi hombro, áspera y fuerte. Recordé su voz, un barítono tranquilo, enseñándome los nombres de las estrellas que ahora estaban bordadas en el rebozo de esa mujer. El rechazo empezó a derrumbarse. No fue una decisión lógica, fue una grieta en la presa, una pequeña filtración de un sentimiento que creía haber secado hacía mucho tiempo. El honor, el código de mi padre. Un Rojas no le da la espalda a quien lo necesita, especialmente a una mujer herida y sola. El debate interno era una tormenta en sí misma, tan violenta como la que soplaba afuera. De un lado, 30 años de aislamiento autoimpuesto, un voto de silencio para castigarme por la vergüenza de mi padre. Del otro, su fantasma, el hombre que me enseñó a ser hombre, cuya memoria sentía que estaba traicionando a cada segundo que dudaba. «Ella es tu prueba, Javier», susurraba una parte de mí. «Oh, ¿eres el hombre que tu padre crió o eres el cobarde en el que te has convertido?» Llegó la mañana, y con ella el fin de la tormenta de arena. El mundo allá afuera era diferente, remodelado. Las dunas se habían movido, el paisaje estaba limpio y cruelmente hermoso bajo un sol pálido. Y con la mañana vino la confirmación de mi dilema, en la forma del sonido de cascos de caballos acercándose. No era el galope apurado de un viajero, era el paso medido y confiado de hombres que no tenían prisa, hombres que sabían que su destino los aguardaba. Mi corazón, que latía lento desde hacía décadas, de repente se disparó un tambor de guerra en mi pecho. Me sudaron las manos. Tomé el revólver. El acero frío y pesado era la única cosa real en un mundo que se disolvía en miedo. Fui a la ventana, espiando por una rendija en la madera. 3 hombres, montados en caballos fuertes con sillas de montar militares, llevaban los restos de uniformes de los rurales, la fuerza policial rural que había sido disuelta, pero cuyos hombres más crueles simplemente se habían convertido en bandidos con un barniz de autoridad. Y el hombre de enfrente, a ese lo reconocería en el infierno. Capitán Lorenzo Morales, más viejo, el rostro un mapa de crueldad y sol, pero los mismos ojos de puerco, pequeños y brillantes de codicia. Estaba rastreando a la mujer. El mundo exterior no solo estaba confirmando mi dilema, me estaba poniendo una pistola en la cabeza. Morales desmontó con una agilidad arrogante. Se detuvo, a pocos metros de mi puerta, las manos en las caderas, la funda de su pistola a la vista. «¡Rojas!», gritó, la voz como grava. «Javier Rojas, sé que estás ahí, viejo fantasma. Sabemos que vino para acá. Entrega a la muchacha y el mapa, y chance, y nos olvidamos que un día exististe». El nombre de ella era un mapa, el rebozo. Mis pensamientos corrían, tratando de unir las piezas, pero fue la mención de mi apellido, la forma en que lo escupió, con desdén, lo que selló mi destino. Conocía mi nombre, se burlaba de él, y de repente lo supe. Esto no era al azar, esto estaba conectado. Todo estaba conectado. La mujer, el mapa, Morales y de alguna forma el fantasma de mi padre. El punto de no retorno no fue una elección, fue una explosión. La primera bala de Morales hizo añicos la ventana junto a mi cabeza, llenando el aire con el olor a ozono y a polvo de vidrio. El instinto, enterrado por 30 años, tomó el control. Ya no había debate, ya no había vacilación. Solo estaba el rugido ensordecedor del revólver de mi padre en mi mano, la coz que me subió por el brazo y la certeza fría y absoluta de que para honrar a los muertos tendría que unirme al baile de los vivos, aunque fuera un baile con la mismísima muerte. El mundo se contrajo al tamaño de mi puerta y mi ventana, el sonido de la primera bala de Morales, el estallido del vidrio, fue el chasquido de un látigo que despertó una parte de mí que creía muerta. El tiempo pareció estirarse y retorcerse. Podía sentir
cada latido de mi corazón, como un mazazo contra mis costillas. El zumbido en mis oídos ahogó el sonido del viento, dejando solo los ruidos agudos y peligrosos. El clic metálico de un arma al ser amartillada. El grito de uno de los hombres de Morales cuando mi primer disparo lo alcanzó. La madera de mi propia casa gimiendo al ser perforada por las balas. Mi visión se afinó, creando un túnel entre los hombres de afuera y yo. Los colores parecían más vivos. El rojo oscuro de la sangre en la arena, el azul del cielo, el café polvoriento de sus abrigos. Era una reacción en cámara lenta, cada movimiento mío y de ellos, desplegándose con una claridad terrible. No pensaba como un viejo asustado, pensaba como un cazador acorralado. La ventana de la cocina, la puerta de atrás, bloqueada pero débil, la escopeta de 2 cañones sobre la chimenea, fragmentos de un plan se formaron en medio del caos. «¡Es solo un pinche viejo! ¡Entren!». La voz de Morales cortó el estruendo, llena de rabia y sorpresa. El sonido de botas pesadas corriendo hacia la casa me hizo retroceder de la ventana. Corrí por la pequeña sala, mis pies descalzos sobre el piso frío y áspero. El olor a pólvora quemada era acre y familiar, un fantasma de un tiempo que había intentado olvidar. Agarré la escopeta, el metal frío y aceitoso en mis manos sudorosas. Su peso era reconfortante. 2 balas, 2 oportunidades. Volví al cuarto donde estaba la mujer. Se había acurrucado en la cama, los ojos abiertos y llenos de terror. El sonido del tiroteo la había despertado de su fiebre. «¡Agáchate!». Mi voz salió como un gruñido, más áspera de lo que pretendía. Ella asintió, el miedo paralizándola. En ese momento yo no era un cuidador, era un animal protegiendo su territorio. La puerta principal explotó hacia adentro, arrancada de sus bisagras por una patada violenta. Un hombre entró, su silueta recortada contra la luz cegadora de la mañana. No dudé. El primer cañón de la escopeta rugió, y la fuerza del disparo me lanzó un paso hacia atrás. El hombre voló hacia atrás como un muñeco de trapo. El silencio que siguió fue pesado, cargado. «¡Desgraciado!», gritó Morales desde afuera. Era listo. No entraría imprudentemente. «Quémenle el jacal. Los quiero a él y a la morra, vivos o muertos». Humo. Lo olí antes de verlo, un olor grasoso y químico, seguido por el olor a pino seco empezando a quemarse. Estaban incendiando el rancho, mi casa, mi prisión, mi tumba. Y de repente no sentí pérdida, sentí libertad. El fuego lo purificaría todo, destruiría el santuario de mi vergüenza. Era mi salida. «Ven», le dije a la mujer, mi voz más tranquila ahora, «tenemos que irnos». Por atrás. La agarré del brazo bueno y la jalé de la cama. Ella tropezó, débil, pero el miedo le daba fuerza. El calor ya era perceptible, el aire empezaba a sentirse pesado. Detrás de la casa había un pequeño corral, y más allá, las colinas rocosas que daban inicio a la Sierra Madre. Era nuestra única oportunidad. La puerta trasera, que no había abierto en 15 años, estaba atorada. Lancé mi hombro contra ella. El dolor estalló en mi brazo, pero al segundo intento, la madera podrida cedió con un crujido. La luz del sol nos cegó por un instante. El aire fresco fue una bendición. «A los caballos», ordené. Mi viejo caballo, Sombra, relinchó nerviosamente en el corral, asustado por el fuego y los tiros. Mientras lo ensillaba con manos temblorosas y apuradas, la interacción con la mujer fue tensa, hecha de frases cortas y urgentes. «¿Puedes montar?», le pregunté sin mirarla. «Sí», respondió la voz débil pero firme. «Necesito mi rebozo», señaló el chal, que había caído al suelo cerca de la cama. Sin decir palabra, volví a la casa en llamas. El humo era denso, me hacía toser, me ardían los ojos. Agarré el rebozo y regresé. El calor del fuego ya era un monstruo lamiéndome los talones. Le arrojé el rebozo y la ayudé a montar en el segundo caballo, un animal más joven que apenas usaba. Monté a Sombra, y cuando miré,
Hacia atrás, a mi casa convirtiéndose en una pira funeraria, no sentí nada más que una extraña y fría resolución. Ya no tenía un hogar, ya no tenía un pasado en el que esconderme. Solo tenía una mujer herida, un caballo cansado, un revólver con pocas balas y las montañas frente a mí. Y detrás de mí, la voz de Lorenzo Morales, gritando órdenes, prometiendo casarme hasta el fin del mundo. El nuevo mundo no era un lugar al que me dirigía, era un infierno del que estaba huyendo. Y por primera vez en 30 años, no huía de un fantasma, huía de un hombre de carne y hueso, y eso, de alguna forma, era mucho más aterrador. La huida no fue un galope heroico hacia el horizonte, fue una carrera desesperada y torpe, un zigzagueo por las colinas áridas que rodeaban mi antiguo hogar. El olor a humo de mi casa en llamas se aferró a mi ropa, un recordatorio punzante de lo que había dejado atrás. El sol ya estaba alto, un martillo de calor sobre nuestras cabezas. El sudor me corría por el rostro, mezclándose con el polvo y el hollín, creando una máscara de suciedad. Con cada sacudida de la silla, una punzada de dolor irradiaba desde mi hombro, un eco del golpe contra la puerta. A mi lado, la mujer, Elena, aún no sabía su nombre, pero ya lo sentía, se aferraba al caballo, el rostro una máscara de dolor y agotamiento. La secuencia de desafíos comenzó de inmediato. El primero fue la sed. El agua que tomé a las prisas era insuficiente. Cada sorbo era calculado, humedeciendo la boca seca y la garganta que parecía forrada de lija. El sabor del agua era el de mi propia supervivencia, metálico y precioso. Luego vino el terreno. Dejamos atrás las colinas y nos adentramos en el laberinto de cañones y veredas de cabras de la Sierra Madre. Las piedras rodaban bajo los cascos de los caballos, amenazando con una caída a cada paso. El sonido era de cascos raspando la roca, de nuestra respiración jadeante y del viento que susurraba entre las formaciones rocosas como un fantasma. Por la noche, el frío del desierto nos envolvía como un sudario. No nos atrevíamos a encender una fogata grande. El fuego sería un faro para Morales y sus hombres. Hacíamos una llama pequeña, escondida entre las rocas, apenas lo suficiente para ahuyentar el frío más cortante y para calentar un poco de carne seca, que comíamos en silencio. El sabor de la carne era a sal y humo. La textura dura exigía un esfuerzo que apenas tenía para masticar. Fue en una de esas noches, bajo un cielo tan claro y lleno, de estrellas que parecía que podías tocarlas, que las cosas comenzaron a cambiar. La observaba. Había desdoblado el rebozo y lo estudiaba a la luz débil de la fogata. Sus dedos trazaban los patrones bordados, los hilos de plata y oro brillando suavemente. Yo, por costumbre, miré al cielo, y fue entonces cuando sucedió. Vi la constelación que mi padre llamaba la Cuna, una formación prominente en esta época del año. Entonces mi mirada cayó sobre su rebozo, y ahí estaba, el mismo patrón, la misma curva de estrellas, los mismos puntos de referencia. Miré hacia arriba de nuevo, a la estrella del norte, y luego al rebozo. Ahí estaba también, un punto de hilo de oro particularmente brillante. No era un dibujo, era un mapa celestial. Uno que solo podía ser leído por alguien que conociera el cielo nocturno, que supiera cómo las estrellas se mueven con las estaciones. Un hombre de campo, un hombre como yo. El corazón se me detuvo un instante. El silencio de la noche se llenó con el sonido de mi propia sangre pulsando en mis oídos. Eso. Mi voz salió ronca, un susurro que parecía un trueno en la quietud. Eso no es un rebozo, es un mapa. Ella levantó la vista hacia mí. Por primera vez no vi miedo en sus ojos. Vi una evaluación, una cautela profunda. Estaba decidiendo si podía confiar en mí. Yo era su captor a regañadientes, su salvador accidental. Yo era un misterio para ella, así como ella lo era para mí.
La fogata crujió, lanzando sombras danzantes sobre su rostro. Dobló el rebozo lentamente, un gesto de protección. «Es lo único que me quedó de mi padre», dijo, la voz baja pero clara. Construir esa relación fue como tratar de tender un puente sobre un abismo con ramas frágiles. Cada palabra era una prueba, cada silencio, una negociación. No la presioné más esa noche, solo asentí y volví a mirar el fuego. Pero ahora todo era diferente. El monólogo de mi adaptación había comenzado. Ya no era solo un fugitivo, era el guardián de un secreto que me estaba cazando. Mi mente, acostumbrada a la rutina lenta del rancho, ahora corría. Si es un mapa, ¿a dónde lleva? ¿Por qué lo quiere tanto Morales como para matar? ¿Y cómo encaja el padre de ella en todo esto? Las preguntas eran como piedras lanzadas a un pozo, y no oía el sonido de ellas tocando el fondo. En los días siguientes, la dinámica cambió. La tensión dio paso a una complicidad forzada. Le enseñé a encontrar agua, a leer las señales del terreno. Ella, a cambio, cuidaba de mi hombro, herido, limpiándolo con hierbas que encontraba y conocía, el toque de sus manos sorprendentemente gentil. Una noche, compartiendo nuestro último trozo de comida, le conté sobre Sombra, mi caballo, sobre cómo lo encontré, un potrillo abandonado, y lo crié. Fue la primera historia personal que le conté a alguien en 30 años. Se sintió extraño, como usar un músculo atrofiado. A cambio, ella me dijo su nombre, Elena, y me contó sobre su padre. Era un cartógrafo, un hombre que amaba las estrellas un tanto como la tierra. El puente entre nosotros se estaba formando, frágil pero real. Una semana después de huir, llegamos a un pequeño oasis, un lugar escondido que conocía desde la infancia. Había agua limpia, dátiles y, lo más importante, un escondite seguro. Durante 2 días descansamos. Los caballos recuperaron fuerzas. Las heridas de Elena comenzaron a cicatrizar de verdad. Mi hombro dolía menos. El sonido del agua corriente era una música celestial. El olor a vegetación húmeda era el olor de la vida misma. En la segunda noche, sentados cerca del agua, bajo la luna llena, sentí algo que no había sentido en mucho tiempo: esperanza. Parecía que lo habíamos logrado. Habíamos despistado a Morales. Estábamos a salvo. Era una falsa victoria, y una parte de mí lo sabía. La tranquilidad era delgada como el hielo sobre un río profundo y oscuro. Pero me permití creer en ella, aunque fuera por un momento. Me permití respirar hondo, sentir el aire fresco llenar mis pulmones y pensar que, tal vez, lo peor ya había pasado. Fue el error más grande que pude haber cometido. La calma antes de la tormenta duró exactamente 48 horas. 2 días de un silencio que era lo opuesto al que había cultivado en mi rancho. Este era un silencio vivo, lleno del murmullo del agua, del susurro de las hojas de palmera y de la respiración constante de otra persona a mi lado. Por primera vez en décadas, no estaba completamente solo, y la sensación era tan incómoda como reconfortante. Mis sentidos, agudizados por la huida, comenzaron a relajarse. Dejé de mirar la cima de cada colina, esperando ver la silueta de un jinete. Dejé de contener la respiración con cada ruido del viento. El olor del oasis, tierra húmeda, flores nocturnas, agua limpia, comenzó a superponerse al olor a humo y pólvora en mi memoria. Empecé a pensar en el futuro, algo que no hacía desde la muerte de mi padre. Tal vez podríamos ir al sur, a un nuevo territorio, donde el nombre Rojas no significara nada. Tal vez podría vender lo que quedaba de mis pocas posesiones, empezar de nuevo. Una vida pequeña, anónima, pacífica. Elena también parecía florecer en esa pequeña burbuja de paz. El color volvió a su rostro. Sus movimientos se volvieron menos vacilantes, más fluidos. Una noche incluso sonrió, una sonrisa pequeña y rápida, cuando Sombra intentó robarle un dátil de la mano. El sonido de su risa, bajo y oxidado por el desuso,
Fue un shock para mi sistema. El precio del éxito, incluso de ese pequeño y temporal éxito, es la complacencia, y pagamos el precio completo. Fue en la segunda noche en el oasis que Elena finalmente decidió confiar en mí por completo. La luna estaba alta, plateada, convirtiendo el pequeño pozo de agua en un espejo oscuro que reflejaba las estrellas, las mismas estrellas de su rebozo. Mi padre no era solo un cartógrafo, comenzó, la voz baja, casi mezclándose con el sonido del agua. Era socio de un hombre llamado Mateo Rojas. El nombre me golpeó como un puñetazo en el estómago. El aire pareció enrarecerse, difícil de jalar a los pulmones. Todo mi cuerpo se puso rígido. Elena no se dio cuenta, o fingió no hacerlo, y continuó. Encontraron algo grande, una mina de plata que los apaches llamaban la Cuna del Sol. Hicieron un mapa para encontrarla de nuevo, pero no un mapa de papel, que podría ser robado. Un mapa que solo ellos podían leer. Uno en el cielo y otro aquí. Tocó el rebozo. Mi padre me enseñó a leer las estrellas. Decía que el cielo era el único libro que nadie podía quemar. Hizo una pausa, y el dolor en su voz era palpable. Fueron traicionados, no el uno por el otro, como dicen las historias. Fueron traicionados por uno de los suyos, un joven y ambicioso teniente de los rurales que los acompañaba para protegerlos. Los asesinó a sangre fría para quedarse con el mapa. Pero mi padre logró entregarme el rebozo y hacerme huir antes de que el teniente lo matara. Ese teniente era Lorenzo Morales. La gran prueba no fue una batalla a tiros, fue la batalla dentro de mí, el mundo que había construido durante 30 años, la narrativa de la traición de mi padre, la vergüenza que me definía. Todo se deshizo en polvo en ese instante. La historia no era sobre un socio traidor, era sobre un héroe asesinado. Mi padre no murió por deshonor, murió defendiendo su honor. La culpa que yo cargaba no era mía, era una mentira que Morales creó y que yo, en mi dolor, ayudé a perpetuar. El dolor fue abrumador, una agonía de 30 años, siendo arrancada de mí de una sola vez. No podía respirar. Me incliné, las manos en las rodillas, tratando de jalar aire, pero mis pulmones se negaban a obedecer. El sonido que salió de mí fue algo inhumano, un gemido de un animal herido que finalmente entiende la naturaleza de su dolor. Mi objetivo cambió en ese instante. Ya no se trataba de sobrevivir, no se trataba de huir, se trataba de justicia. Se trataba de reescribir la historia con la sangre de Morales. Se trataba de limpiar el nombre de Mateo Rojas, y se trataba de asegurar que Elena, la hija del hombre que murió junto a mi padre, viviera para contar la verdad. «Tenemos que ir a la mina», dije, la voz rota pero llena de una nueva y terrible certeza. «Es el único lugar donde podemos terminar con esto». Elena asintió, sus ojos brillando con lágrimas no derramadas. La calma se había acabado. La tormenta estaba sobre nosotros. Partimos al amanecer, pero nuestro ritmo era diferente. Había un propósito sombrío en cada paso. Usando el rebozo y mi conocimiento del cielo, navegamos por las montañas con una precisión que no sabía que poseía. Cada constelación en el rebozo correspondía a una formación rocosa, un cañón, un río seco. Era genial. Nos estábamos acercando. Podía sentirlo. La entrada del cañón que llevaba a la mina, según el mapa, estaba en un valle estrecho, un cuello de botella natural. Y fue ahí donde la trampa de Morales se cerró. No necesitaba rastrearnos, solo necesitaba saber a dónde íbamos. Su experiencia militar, su mente táctica, anticipó nuestro único destino posible. El falso clímax llegó con la velocidad de una víbora. El sonido del primer disparo resonó en el cañón y el caballo de Elena cayó, herido. Ella fue arrojada al suelo. Antes de que pudiera reaccionar, los hombres de Morales estaban sobre nosotros, saliendo de detrás de las rocas. Eran demasiados.
Disparé, luché con la furia de un demonio, pero fue inútil. Un golpe en la nuca me tiró al suelo, la visión explotando en estrellas blancas. Lo último que vi con claridad fue a Morales, de pie sobre mí, la sonrisa triunfante en su rostro. Agarró a Elena del cabello, arrebatándole el rebozo de las manos. «Gracias por traerme hasta aquí, Rojas», se burló. El sonido de su risa era como vidrio roto. «Realmente eres un fracasado, igual que tu padre». Luego miró a sus hombres en lo alto del cañón y les hizo una señal. Oí un sonido bajo, un estruendo. Miré hacia arriba y vi el horror. Una cascada de rocas y polvo desplomándose en mi dirección. Morales me dio una última patada en las costillas, dejándome en el camino de la avalancha que él mismo provocó. Fui tragado por la oscuridad, el dolor y el sonido de las rocas sellando mi tumba, con la risa de Morales resonando como la sentencia final de mi derrota. Solo, herido, enterrado vivo, derrotado. La oscuridad era total, absoluta. No era la oscuridad de la noche, que siempre guarda la promesa de una aurora. Era la oscuridad de la tumba, pesada y sofocante. El sonido también era absoluto, un silencio presurizado que empujaba mis tímpanos, interrumpido solo por el sonido áspero de mi propia respiración y el goteo lento y constante de mi sangre en algún lugar cerca de mi rostro. El olor era a polvo de roca, tierra fría y el hedor metálico de mi propio miedo. Cada centímetro de mi cuerpo gritaba de dolor. Mi cabeza palpitaba con un dolor punzante. Mis costillas parecían haber sido aplastadas por un mazo. Una de mis piernas estaba atrapada bajo una piedra grande, un dolor agudo subiendo por ella a cada intento de movimiento. Las consecuencias inmediatas de mi derrota eran claras. Estaba muriendo, solo, quebrado y enterrado bajo el peso de mi propio fracaso. La risa de Morales aún resonaba en mi mente, la banda sonora de mi fracaso final. Él había ganado. Tenía a Elena, tenía el mapa, tenía la mina, y había, finalmente, silenciado a la última persona que podía refutar su versión de la historia. La verdad sobre mi padre sería enterrada conmigo. El nombre Rojas sería para siempre sinónimo de fracaso y traición. Fue en ese abismo de desesperación que ocurrió el giro. No fue un evento externo. Nadie vino a salvarme. Fue un chasquido dentro de mi mente. Mientras yacía allí, aceptando el fin, un recuerdo surgió, no como un fantasma, sino con la claridad de un relámpago. Yo, un niño de quizás 10 años, siguiendo a mi padre por una grieta oscura y estrecha en estas mismas montañas. El aire era frío y olía a musgo y a siglos de silencio. La luz de su linterna danzaba en las paredes húmedas. «Mira, amigo», su voz resonaba en la pequeña cueva. «Este es un pasaje de contrabandistas. Viejo, el desierto siempre tiene más de un camino. Un hombre sabio siempre conoce más de una salida. Nunca sabes cuándo vas a necesitar desaparecer». El recuerdo fue tan vívido que pude sentir el toque frío de la pared de la cueva en mis dedos de niño. Pude sentir el orgullo de compartir un secreto con mi padre. El pasaje de los contrabandistas. Levanté la cabeza, el dolor cegándome por un momento. ¿Dónde estaba? ¿Dónde me había emboscado Morales? En el cañón de la serpiente llorona. Así lo llamaba mi padre. Y la entrada al pasaje estaba al final del cañón, escondida detrás de una cortina de rocas sueltas. La avalancha que Morales provocó no solo me estaba enterrando, estaba sellando la entrada principal del cañón, pero al hacerlo, podría haber, sin saberlo, expuesto la entrada del pasaje. El sonido de la desesperación, el gemido que estaba atrapado en mi garganta, se transformó en un gruñido de pura determinación. El dolor ya no importaba, era solo un ruido de fondo. Mi enfoque se volvió un láser. Necesitaba liberar mi pierna. Intenté empujar la roca con las manos, pero no se movió. El pánico amenazó con tragarme, pero lo sofocé. Pensé,
Palanca. Necesito una palanca. Tanteando en la oscuridad, mis dedos encontraron un trozo de madera, probablemente de un viejo cacto arrancado en la avalancha. Estaba roto, pero era grueso y fuerte. Con un esfuerzo que hizo que puntos negros danzaran en mi visión, lo forcé bajo la gran roca, usé una piedra más pequeña como fulcro, empujé, la madera gimió, mis músculos gritaron, por un momento, nada. Luego, con un crujido agonizante, la roca se movió, solo unos centímetros, pero fue suficiente. Saqué mi pierna, una ola de dolor nauseabundo recorriéndome. Estaba rota, lo sabía, pero estaba libre. Entonces comenzó el monólogo de mi autopsia, arrastrándome en la oscuridad, arrastrando mi pierna inútil, desmonté mi vida pieza por pieza. Cada elección, cada vacilación, cada año que pasé escondiéndome en mi rancho, ahogándome en autocompasión, no fue un homenaje a mi padre, fue un insulto. No estaba honrando su memoria, estaba permitiendo que la mentira de su asesino se convirtiera en verdad. Acepté la culpa, no por su muerte, sino por mi vida desperdiciada. La vergüenza que sentía no era por la supuesta traición, era por mi propia cobardía al no buscar la verdad. Yo era el silencio, pero el silencio no cura, pudre, permite que las mentiras crezcan en la oscuridad como el moho. Y yo había sido el guardián de esa oscuridad durante 30 años. Cada centímetro que me arrastraba era un acto de penitencia. El dolor era mi purificación. La sangre que dejaba en el polvo era mi confesión. Cuando mis dedos finalmente tocaron una pared de roca que se sentía diferente, más lisa, y sentí una corriente de aire frío viniendo de una grieta, supe que la había encontrado. El pasaje de mi padre. La autopsia estaba completa. El hombre que fue enterrado bajo esas rocas estaba muerto. El hombre que estaba a punto de salir de esa oscuridad era otra persona. Era Javier Rojas, hijo de Mateo Rojas. Y ya no estaba huyendo. Estaba cazando. La noche oscura del alma no es oscura porque falte luz. Es oscura porque en ella estás completamente a solas con tu verdad. Arrastrarme por ese pasaje fue mi noche oscura. La oscuridad era física, un terciopelo negro que presionaba mis ojos. El aire era enrarecido y helado, con un olor a tierra profunda y tiempo inmemorial. Cada movimiento era una sinfonía de agonía. Mi pierna rota protestaba con olas de dolor lancinante que amenazaban con hacerme desmayar. Mis dedos estaban en carne viva de tanto arrastrarse por las rocas ásperas. El único sonido era mi propio esfuerzo, el arrastrar de mi cuerpo, el siseo de mi respiración, el golpe sordo de mi pierna inútil contra el suelo de la cueva. En ese túnel, el tiempo perdió sentido. Podrían haber sido minutos u horas. Mi mundo se reducía a dolor y oscuridad. Y en la brutal simplicidad de esa existencia, mi mente se volvió terriblemente clara. Vi mi vida no como una tragedia, sino como una serie de elecciones. La elección de creer la mentira, la elección de aislarme, la elección de convertirme en el silencio. Me vi a mí mismo, un hombre joven y fuerte, cerrando la puerta del rancho de mi padre y con ello cerrando la puerta al mundo. Vi el orgullo convertirse en amargura, y la amargura en apatía. No estaba de luto por mi padre, estaba de luto por mí mismo, por el hombre que pude haber sido. El detonante de la claridad llegó en forma de un hilo de luz. Después de lo que pareció una eternidad en la oscuridad, vi una línea fina y pálida frente a mí. Era tan débil que al principio pensé que era una ilusión, un truco de mi mente agotada, pero persistió. Y con la visión de esa luz, vino otro recuerdo de mi padre. Estábamos reparando una cerca, y yo, frustrado, quería rendirme. Él puso su mano en mi hombro y dijo, «No importa qué tan oscuro esté, Javier, el sol siempre sale. Tu única chamba es estar ahí para verlo». La luz, era la luz de la luna, filtrándose por alguna fisura. Era la promesa del mundo exterior.
Era la prueba de que mi padre tenía razón. La esperanza no fue un sentimiento cálido, fue una chispa fría y dura en el centro de mi pecho. Era la brasa que sobrevivió a la avalancha, que sobrevivió a mi noche oscura. Y la soplé con cada gramo de voluntad que me quedaba. Me arrastré hacia esa luz con una urgencia que desafiaba mi dolor. El pasaje se ensanchó y pronto pude sentarme, jadeando, la espalda contra la pared fría de la cueva. La luz venía de arriba, de una abertura a unos metros de altura. Era la salida. El cambio de perspectiva fue sísmico. Ya no era una víctima enterrada viva. Era un sobreviviente que encontró una ruta secreta. No estaba quebrado, estaba forjado. El dolor en mi pierna era un recordatorio no de mi debilidad, sino de mi resiliencia. La sangre en mis manos era la prueba de que todavía estaba vivo. Miré mis manos ensangrentadas y sucias. No parecían las manos de un viejo derrotado. Parecían las manos de mi padre, callosas, capaces, fuertes. Y supe lo que tenía que hacer. Morales creía que yo estaba muerto. Tenía a Elena y se dirigía a la mina. Estaba confiado, arrogante, y esa sería su ruina. No iría tras él para pelear de frente. Era un hombre herido contra un pequeño ejército. Usaría lo que tenía. Mi conocimiento de esta tierra, mi conocimiento de las sombras. No sería un vaquero, sería un fantasma. Usando las salientes en la pared de la roca, me arrastré fuera del pasaje. El dolor fue insoportable, pero cada movimiento era impulsado por un propósito claro, como el cristal. Cuando finalmente salí al aire libre de la noche, la sensación fue la de una resurrección. El aire frío de la noche nunca me pareció tan dulce. La luz de la luna nunca me pareció tan brillante. Me quedé allí un momento, solo respirando, sintiendo el pulso de la vida en mis venas. Rasgué un trozo de mi camisa y, con 2 ramas fuertes que encontré, improvisé una férula para mi pierna. El dolor era cegador, pero el trabajo me centró. Cada nudo que ataba era un voto. Uno por la verdad, uno por el honor, uno por Elena, uno por mi padre. Redefiní el final de la historia. No se trataría de venganza. La venganza es una pasión caliente y ciega. Lo que yo sentía era frío, afilado y preciso. Se trataría de rectificación, de poner las cosas en su lugar. Morales no moriría simplemente. Sería derrotado por la misma tierra que intentó robar, por el legado del hombre que asesinó. No iba a la mina a recuperar el oro. El oro era la maldición. Iba allí para enterrarlo para siempre, junto con la codicia y la mentira de Lorenzo Morales. Me puse de pie, apoyado en una rama gruesa que serviría de muleta. Miré en dirección al cañón donde esperaba la mina, y comencé a caminar, un paso doloroso, a la vez, no como un hombre yendo a su muerte, sino como un juez yendo a entregar su sentencia. La nueva acción no comenzó con un grito de guerra, sino con el silencio de un depredador. Me moví por las sombras en el borde del cañón, mi muleta improvisada apenas haciendo ruido en la tierra suave. Mi pierna rota dictaba un ritmo lento y deliberado, lo que, irónicamente, me hizo más sigiloso. Cada paso era una decisión consciente. El mundo a mi alrededor estaba vivo con información. La dirección del viento me decía hacia dónde se llevaría mi olor. La luz de la luna me mostraba dónde las sombras eran más profundas. El sonido distante de un coyote me decía que el mundo natural aún estaba despierto, indiferente a los pequeños dramas de los hombres. No sentía miedo. El miedo se había quemado en la oscuridad del pasaje, dejando atrás solo la calma y el propósito. Era una claridad aterradora. No estaba pensando en sobrevivir. Estaba pensando en cómo usar el conocimiento que mi padre me dio para desmantelar el mundo de Morales. Llegué a la entrada de la mina. Era una boca oscura en la cara de la montaña, un corte feo en el paisaje. 2 centinelas estaban apostados, sus siluetas oscuras contra la luz de una fogata. Conversaban en voz baja, aburridos
y confiados. No los ataqué. La violencia directa era el camino de Morales, no el mío. Recordé las lecciones de mi padre sobre minería, sobre el peligro de las rocas inestables, sobre cómo un pequeño sonido puede resonar y multiplicarse bajo tierra. Rodeé la entrada, subiendo por una ladera empinada y peligrosa. El dolor en mi pierna, una brasa constante. Encima de la entrada de la mina encontré lo que buscaba. Un montón de rocas sueltas, un pequeño derrumbe esperando a suceder. Con mi muleta empecé a empujar las rocas más grandes en el borde, silenciosamente, una por una. El plan era simple. No necesitaba matarlos, solo necesitaba separarlos, dividirlos. Creé un pequeño derrumbe de rocas a unos 50 metros de la entrada de la mina. El ruido en la noche silenciosa fue como una explosión. Los centinelas gritaron de sorpresa, levantando sus rifles, corriendo hacia el sonido para investigar. La trampa estaba puesta. Me deslicé por la ladera y entré en la mina. El aire cambió instantáneamente. Se volvió frío, húmedo y pesado, cargando el olor a piedra mojada y algo metálico, el olor de la plata misma. La oscuridad era casi total, rota solo por un brillo débil y distante. La linterna de Morales. Yo era un fantasma en mi propio elemento. Conocía el peligro de los túneles, la sensación de un suelo inestable bajo los pies. Empecé a seguirlos, usando el sonido de sus pasos y voces para guiarme. Eran ruidosos, confiados, ignorantes del verdadero peligro que los rodeaba. Encontré a uno de los hombres de Morales solo, examinando una pared lateral. No hice ruido. Simplemente pasé por detrás de él y con la cacha de mi revólver le di un único golpe preciso en la nuca. Cayó sin un sonido. Tomé su rifle y su munición. Continué. La verdadera resolución estaba cerca. El enfrentamiento final no se decidiría por la fuerza, sino por la astucia. Llegué a una gran caverna. Las paredes brillaban suavemente, vetas de plata pura, reflejando la luz de la linterna de Morales como un cielo estrellado subterráneo. Era la cuna del sol. Y en el centro estaba Morales, forzando a Elena a mostrarle las vetas más ricas. Los otros dos hombres estaban con él. «Es esto», dijo Morales, la voz llena de una codicia febril, pasando la mano por una pared de plata. «Todo esto, mío». Fue entonces cuando actué. Disparé con el rifle robado, no para darles, sino para golpear una viga de madera podrida que sostenía parte del techo sobre ellos. La bala hizo añicos la madera. Polvo y pequeñas piedras cayeron. Los hombres gritaron mirando hacia arriba, asustados. En la confusión, disparé de nuevo, esta vez apagando su linterna con un tiro certero. La caverna se sumió en la oscuridad, excepto por el brillo fantasmagórico de la plata. «¡Rojas!», gritó Morales, la voz resonando mezclada con pánico y furia. «¡Maldito, estabas muerto!». «La muerte no me quiso», respondí desde las sombras, mi voz pareciendo venir de todas partes al mismo tiempo. «Te mandó en mi lugar». La batalla se convirtió en un juego del gato y el ratón en la oscuridad. Disparaban al azar, las balas rebotando en las paredes de la cueva con zumbidos mortales. Yo me movía en silencio, usando el conocimiento del terreno. Derribé a otro hombre con un tiro en la rodilla, su grito resonando por el túnel. Ahora solo eran Morales y el último de sus hombres. Y Elena. «¡Cúbrete!», le grité. Vi su silueta correr detrás de una gran roca. La lucha final fue personal. Morales, ciego de ira, avanzó, disparando como un loco. Usé su furia en su contra. Dejé que me siguiera por un túnel estrecho, uno que sabía que era inestable. Cuando estaba dentro, disparé al techo sobre él. Las rocas no lo enterraron, pero lo atraparon, inmovilizando sus piernas. Me acerqué. Todavía tenía su pistola. Disparamos al mismo tiempo. Su bala me dio en el hombro, un dolor caliente y ardiente. La mía le dio en el pecho. Cayó, los ojos muy abiertos por la sorpresa, el brillo de la codicia finalmente extinguiéndose. Miró la plata a su alrededor, luego a mí,
y con su último aliento susurró una única palabra, mío, y entonces se fue. El silencio que siguió fue el más profundo que he conocido. El polvo se asentó lentamente en la caverna, las partículas brillando en el único rayo de luz que penetraba por una fisura en el techo, como si la propia montaña estuviera llorando lágrimas de plata. El eco del último disparo se desvaneció, dejando un silencio que era lo opuesto al que me había definido. Era un silencio de conclusión, de paz. Elena salió de detrás de la roca, los ojos muy abiertos, el rostro pálido bajo la capa de suciedad. Miró el cuerpo de Morales, luego a mí, a la sangre que empezaba a empapar la manga de mi camisa. Me apoyé en la pared de la cueva, la pierna rota y el hombro en llamas. Estábamos vivos, era todo lo que importaba. Por un momento nos quedamos allí, dos sobrevivientes en una tumba de plata. El brillo del metal era hipnótico, prometiendo una riqueza inimaginable. Podríamos salir de allí como los hombres más ricos de México. Pero cuando miré la plata, no vi fortuna. Vi la codicia de Morales, vi la muerte de mi padre, vi 30 años de mi vida desperdiciados en una mentira. Era una maldición. Ayúdame, le dije a Elena. La voz ronca, su dinamita. Encontramos la bolsa de lona de Morales. Estaba llena de cartuchos de dinamita que planeaba usar para abrir la mina más rápido. Con la ayuda de Elena, preparé las cargas, colocándolas en los puntos de apoyo de la entrada principal de la caverna. La lección internalizada era tan clara como el brillo de la plata. La verdadera riqueza de mi padre no estaba en esa mina, sino en el honor que defendió y en el legado de conocimiento e integridad que me dejó. Enterrar ese oro era la única manera de honrar ese legado. Encendimos la mecha larga y salimos de la mina tan rápido como mi cuerpo quebrado lo permitió, cojeando y apoyándonos el uno en el otro. Emergimos de la oscuridad a la luz pálida del preamanecer. La primera explosión fue un golpe sordo, profundo, venido de las entrañas de la tierra. Luego una segunda y una tercera. La entrada de la mina se derrumbó en una nube de polvo y roca, sellando la cuna del sol para siempre. Enterramos la codicia junto con el cuerpo de Morales. La escena final no fue en una puesta de sol de cliché. Cabalgábamos hacia el este, hacia el sol naciente que comenzaba a pintar el horizonte con tonos de naranja y rosa. El aire era frío y limpio. Ya no había nadie cazándonos. Éramos solo nosotros, dos caballos cansados y un futuro incierto. El rebozo de Elena estaba atado a su silla. Ya no era un mapa, sino el símbolo de un viaje concluido. Un sudario para el pasado. El rancho Rojas estaba en ruinas, pero la tierra seguía allí. El nombre Rojas ya no era una marca de vergüenza, sino de resiliencia. Cabalgamos en silencio por un rato. El único sonido era el de los cascos de los caballos. El sol finalmente se asomó sobre las montañas, su calor una promesa en mi piel. El símbolo de la paz no fue la ausencia de conflicto, sino la aceptación de mi pasado y la claridad de mi propósito futuro. «Vamos a casa», dijo Elena, mirando no hacia atrás, sino hacia adelante. Asentí, una sensación de paz instalándose en mi pecho. «Sí, vamos, a construir algo nuevo». Y por primera vez en más de 30 años, la palabra casa no pareció una prisión. Pareció un comienzo. El silencio ya no me pesaba. Era solo espacio. Espacio para que una nueva historia comenzara. La historia de Javier, el silencio, Rojas, nos muestra que la fuerza más increíble no viene de la ausencia de miedo, sino del valor de actuar a pesar de él. Recuerda, esa misma fuerza reside dentro de ti. ¿Cuál fue el mayor desafío que has superado en tu vida? Comparte un poco de tu viaje en los comentarios. Tu historia puede ser la inspiración que alguien necesita leer hoy. Si esta historia te conmovió, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita. Así
No te pierdes ninguna de nuestras próximas jornadas de superación. Y para seguir inspirándote, haz clic en el video que está apareciendo en la pantalla ahora y descubre otra historia real sobre el poder de la resiliencia humana. Gracias por tu compañía. Que te lleves un poco de este valor a tu día. ¡Hasta el próximo video!